5, 4, 3, 2, 1. Hola amigos, bienvenidos a El Poder de la Enseñanza. Soy Omar. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy, esta semana. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las Escrituras. El objetivo no solamente es brindar información, sino brindarles algunas alternativas para que puedan obviamente enseñar a las demás personas, cuando les pregunten, o quieran enseñar en sus clases. Ese conocimiento hay que compartirlo con los demás y obviamente la idea es poder edificarnos y todos venir a Cristo. Así que sigamos adelante y empecemos. Eso lo digo cada semana para no olvidarnos acerca de cuál es el objetivo del aprendizaje. Si el objetivo del aprendizaje es solamente aprender y guardárselo, está un poco complicado porque de esa manera se te va a olvidar. No todos tenemos la misma capacidad de poder guardar la información, así que va a estar complicado. La idea es poder aprender, edificarnos y obviamente enseñar y compartirlo a los demás. Muy bien, así que esta semana nos toca lo que es el canon del libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, como ya lo estamos viendo este año, 2024. Nos toca la semana de el 29 de enero al 4 de febrero. Así que ya estamos empezando el segundo mes del año, se fue casi enero. Estamos, como todas las semanas lo digo, para los que nos siguen por primera vez, estamos estudiando del manual de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el manual Ven, Sígueme. Ese es el manual y ese es el cronograma que pone la Iglesia. En base a ese cronograma, en base a ese manual, nos estamos guiando la cantidad de capítulos, las fechas, para tener un cronograma y un orden. Hoy día nos toca lo que es el episodio 5, ya van 5 episodios realizados este año del libro de Mormón y veremos lo que es de Primera de Nefi del 16 al 22. Por cierto, se acaba lo que es Primera de Nefi. Es un poquito extenso el día de hoy, pero se acaba, se termina el primer libro de Nefi, así que si estás leyendo en tu lectura diaria, en tu lectura que te has puesto la meta de terminar el libro de Mormón, te felicito porque ya acabaste el primer libro. Y eso es muy bueno. Aplausos para ti, una estrellita de la carita feliz. Así que felicitaciones. Bienvenidos a una semana más del libro que estudiaremos. Saludo a todos los que nos siguen. Agradezco muchísimo a los que se suscriben en las clases y nos siguen. Qué grato de verdad es poder compartir el Evangelio en nuestro idioma y edificarnos. Gracias por ello, muchas gracias. El título de la clase de hoy es Prepararé el camino delante de vosotros. Eso está basado en Primera de Nefi, capítulo 17, versículo 13. Si vemos la imagen, antes de leer el versículo, si vemos la imagen más o menos que he buscado, es donde obviamente sale Nefi, pues ahí está, aparece un guerrero con su arco, y sale Ley de la carpa o de su tienda, como ellos lo llaman, para nosotros es carpa, ¿verdad? Una tienda donde ellos estaban en el desierto supuestamente, y Ley encuentra pues lo que es la leona, ¿verdad? Y obviamente para encontrar instrucción, de eso veremos el día de hoy. El versículo 13 del capítulo 17 dice lo siguiente: Y también seré vuestra luz en el desierto, y prepararé el camino delante de vosotros, si es que guardáis mis mandamientos. Por lo tanto, el grado que guardéis mis mandamientos, seréis conducidos hacia la tierra prometida. Y sabréis que yo soy el que os conduce. Fin del versículo. Así que, vamos. Empecemos la clase, pero antes de empezar quisiera solamente hacer un pequeño break. Solamente diré una noticia. Algunas noticias yo trato de compartirlas de tal manera que se puedan saber y no saber. Como lo he venido anunciando la clase el año pasado, lo mencioné porque lo dije aquí en este canal, en el canal de las Escrituras, del Poder de la Enseñanza, en el libro del Nuevo Testamento, lo dije, cuando fueron las puertas abiertas del Templo de los Olivos en Lima, Perú. Ahora este 14, que ya pasó, 14 de enero, pues lo dedicaron y fue el elder Todd Christofferson, el miembro, obviamente apóstol, miembro del coro de los 12 apóstoles, quien lo dedicó. Y ahora ya la ciudad de Lima, que ahora tiene 2 templos, así que pueden usarlo y visitarlo. Felicitaciones a todos aquellos
que pues están cerca del templo y tienen la oportunidad. Creo que cada vez es menos las excusas para poder ir al templo. Cada vez se hace de tal manera que los templos puedan ser más cercanos a la población y de esa manera puedan obviamente realizar las ordenanzas. Así que felicitaciones, esperamos que lo visiten, el Templo de los Olivos en Lima, Perú. Ya lo hablé el año pasado, así que no hablo más. Y si hay algún otro templo que se va a dedicar o que ya están en puertas abiertas, pues me lo hacen saber y yo también lo digo. Eso es una gran bendición, de verdad, para todos, para todas las personas, obviamente, que pertenecemos a la iglesia. Así que empecemos la clase. El día de hoy veremos lo que son 13 páginas que hoy tocan. Es un poco extenso, pero es la parte final de Primera de Nefi. Son páginas, pero los capítulos tocan el capítulo 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. 7 capítulos. Normalmente estábamos leyendo 5 y para esta semana han puesto 7 capítulos, 13 páginas por leer. De repente es un poquito extenso. No te preocupes si no lo terminas, porque la próxima clase tocan 2 capítulos. Es más corto también. Bueno, no es tan largo. Así que si te falta tiempo, no te desanimes. Sigue, continúa en tu estudio y de esa manera vas a poder terminar el estudio al año, lo que es todo el libro de Mormón. Así que no hay motivo para desanimarnos, sino al contrario, de poder seguir. La clase pasada nos quedamos que Nefi les explica a sus hermanos del árbol de la vida y de las ramas naturales del olivo, haciendo un pequeño resumen para empezar la clase. Obvio que ellos quedaban muy mal, lo que son los hermanos mayores, y el futuro pues no era muy esperanzador, así que se sintieron mal. Es normal. El capítulo 16 que vemos esta semana comienza con Lamán y Lemuel quejándose de Nefi porque los ha hecho sentir mal al llamarlos al arrepentimiento. Los hermanos le dicen a Nefi en el versículo 1 que muy duro les ha hablado, y eso no pueden pues ellos aguantar, soportar. Se parece a los que salen a discursar, ¿verdad? En nuestros domingos y empiezan a exhortar a los miembros. Se han dado cuenta, a veces le invitan a uno a dar un mensaje, o algunos todavía más atrevidos, digo atrevidos entre comillas, en los testimonios se empiezan a exhortar. Exhortar es pues llamar la atención un poco, ¿verdad? Exhortar es una palabra suave. Ahora, ¿sabías que eso no se debe hacer? Por si acaso, eso no se hace, ¿verdad? Eso hay que saberlo. No se puede, toma nota, si no lo sabías, no se puede exhortar en el púlpito a los hermanos o a los asistentes. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué yo no puedo exhortar? Porque eso solamente lo hace pues el líder. Es decir, el obispado, la presidencia de estaca o alguna autoridad general. Hermanito, pero yo también puedo hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? Déjame decirte que no puedes hacerlo. Son normas de la iglesia, pues son normas y las normas hay que respetarlas, ¿verdad? No todos podemos salir al frente y poder exhortar. Solamente los líderes. Y no, hermano, pero yo soy presidente de la escuela dominical, yo soy presidente o soy líder de la obra misional o soy el presidente de la sociedad de socorro. No, mi hermano. Solamente el obispado, la presidencia destaca una autoridad general. Ellos son los llamados a poder exhortar a sus feligreses, así se le llama, o a los miembros de la iglesia. Nosotros no. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque obviamente estamos hablando de que los hermanos de Nefi se sintieron mal. ¿Por qué? Porque los había ya tratado muy duro Nefi. ¿Ok? Los había tratado duro. Por cierto, los mensajes que uno da en el púlpito son para tratar temas en general y no temas personales, y menos para exhortar. La luz de Cristo es dada a cada hombre. Ahora, cuando los impíos escuchan la palabra de Dios enseñada por el Espíritu, la luz de Cristo crece en su interior. Esto provoca pues un doloroso conflicto entre la verdad y el espíritu de rebelión, dice el versículo 2. ¿Verdad? El versículo 2 lo dice, porque los hiere hasta el centro, dijo.
Dice el versículo 2, estoy hablando acerca de, obviamente porque se sintieron mal Lamán y Lemuel. El elder Neal Maxwell, que fue apóstol de la iglesia, digo fue porque ya falleció, dijo lo siguiente: Dios no solo está allí en las expresiones más suaves de su presencia, sino también en aquellas expresiones aparentemente duras. Esto puede indicar que se está llevando a cabo una cirugía espiritual que separa dolorosamente el orgullo, pues, del alma. Eso lo dijo en el año 87, está en La Leona del mes de noviembre. Okay, eso dijo el elder Neal Maxwell. Es como si alguien, pues, te estuviera operando. Y obviamente está separando el orgullo del alma, por eso duele. A la mayoría de nosotros no nos gusta que nos hieran hasta el centro, dice en el versículo 2. Y cuando las normas del Evangelio nos hiere, nos duele, la tendencia es lidiar con el dolor rechazando pues la cirugía adicional, dijo el elder Neal Maxwell. ¿Okay? Fin del comentario del hermano. Está bonito, ¿verdad? Bonito porque es como una cirugía que no explica y por eso que duele. Es interesante cómo el joven Nefi continúa arriesgándose ante sus lloriqueantes hermanos. Hey, Nefi, ¿por qué lo haces? Nos haríamos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué aprendemos entonces de esto? ¿Por qué Nefi es un poco chocante con sus hermanos? ¿Qué aprendemos de eso? Que la naturaleza de los hombres siempre ha sido la misma. Es característico que los justos se regocijen en la palabra de Dios, mientras que los malvados se ofenden con ella. Entonces aprendemos que la verdad y la maldad no pueden estar juntos. A quienes abandonan la iglesia, revestidos de obras de oscuridad, les resulta difícil, pues, a la iglesia dejar la iglesia. Les resulta difícil dejar a la iglesia en paz. Es por eso sus quejas. Los hermanos se quejan, los hermanos de Nefi se quejan, pero Nefi no los condenó específicamente. Nefi entiende que es difícil para las personas culpables aceptar la verdad. Nefi mismo es el que está escribiendo esto y él es el que pone que la verdad les pareció dura. Él es el mismo que escribe en las planchas. En 1 Nefi, capítulo 16, versículo 6, dice: todas estas cosas fueron dichas y hechas mientras mi padre habitaba en una tienda. En este punto, las dos familias no han comenzado a viajar más allá del Valle de Lemuel, todavía siguen ahí. A la familia le han sucedido muchas cosas mientras estaban en el Valle de Lemuel. Es su base, es la base de trabajo, la base de operaciones para regresar a Jerusalén y el sitio pues donde Nefi y Lehi tienen la visión del árbol de la vida. Ellos viajan durante los siguientes 8 años por la península arábiga. Ese se llama el lugar en los días de hoy, la península arábiga. Antes de finalmente pues ellos llegar a construir un barco y dirigirse a la tierra prometida. 8 años estuvieron en el desierto. Nefi se refiere constantemente a la tienda de su padre como el centro de su universo. Una vez más ya lo vimos que, imagínense, en una tienda es su centro de operaciones de Nefi o de Lehi y obviamente que ellos tienen toda la espiritualidad necesaria, reciben revelaciones, tienen sueños. Interesante, ¿verdad? En una pequeña tienda. Digo pequeña por más grande que haya sido, obviamente me refiero a las comodidades que ellos no tenían, que era en Jerusalén. El versículo 7 nos dice que Nefi pasó a la fila de los casados. Tomó por esposa a una de las hijas de Ismael. Con toda probabilidad, las dos muchachas que se habían puesto del lado de Lamán y Lemuel se convirtieron en sus esposas, mientras que la valiente pues jovencita, ¿se acuerdan? Que lo defendió, posiblemente la más joven de ellos, se unió a su héroe en la sagrada relación contemplada. ¿Se acuerdan cuando lo amarraron a Nefi en el desierto y casi lo abandona? Entonces, obviamente que creo que ahí ya se van separando y obviamente Nefi pues elige a una de las hijas de Ismael para casarse. Quedaron dos jovencitas, Zoram, el sirviente de Labán,
se casó con la hija mayor y Sam presumiblemente con la hija restante que era la más chica. El matrimonio es fundamental para los planes del Señor, para sus hijos. Nefi ya tenía que tomar mejores decisiones y obviamente que necesitaba una compañera. El versículo 8 nos dice que Nefi dice que su padre había cumplido así todos los mandamientos del Señor. Ahora había puesto su casa en orden, estaba listo para continuar el largo viaje. Las esposas no eran un estorbo en el camino, sino su mayor ayuda. Y también yo, Nefi, había sido bendecido altamente, dice el versículo 8. Nefi, sin duda, se refiere a su esposa, un cumplido sumamente delicado y excelente, ¿verdad? Dice, había sido bendecido altamente. ¿Qué tal piropo? ¿No? Es un piropo, es un halago, pues, para su esposa. Ahora es curioso, ¿verdad?, que no nombre el nombre de la esposa, pero así es la tradición hebrea. Hay que recordar que ellos, Ley y su familia y la familia de Ismael, prácticamente están viviendo una costumbre machista, porque es la costumbre hebrea. Es decir, muchas veces pues la mujer está debajo del varón. Es diferente a la costumbre de ahora, a la costumbre que nosotros tenemos. Sin embargo, es por eso que no se menciona mucho a las mujeres, salvo casos ya muy estrictos o muy fuertes. Entonces, lo digo esto porque a veces se hace la pregunta, ¿y por qué, hermano, no se menciona mucho a las hermanas? No se menciona mucho a las mujeres que hablen o que digan algo o que se mencione. ¿Por qué? Porque obviamente es la cultura. La cultura es así, ¿ok? Para tenerlo una idea. Llegó el momento de partir, dice en el versículo 9, salen del valle de Lemuel, de dejar ese valle donde han tenido muchísimas experiencias espirituales, así es la vida, siempre lo recordarán ese lugar, esa tienda. Pareciese que se fueron en la mañana después de las bodas, ¿verdad? Pareciese, no se sabe. No indica exactamente que se fueron al día siguiente. De repente, quizás unos días después, pues después de las bodas, después de el honeymoon, le llaman, el honeymoon, la luna de miel. Quizás unos días después, bueno, levantarse, de todas maneras, el día que tuvo que ser, a levantarse y seguro estar pensando en qué ruta seguir, estaba pensando Ley, porque era el patriarca. En el versículo 10 dice que vio en el suelo una esfera esmeradamente labrada. Así dice el versículo 10. Mientras estaba junto a la entrada de la tienda, preguntándose de repente Ley sin duda qué camino tomar, a dónde nos vamos, percibió una esfera en el suelo. Eligió el camino a dónde debemos ir. Eso resolvió el problema, sinceramente. Las agujas indicaban la dirección general y también dónde ir para encontrar comida y protegerse de las bandas de los ladrones. Así como lo escuchas, sí había ladrones en esa época también. Ahora, ¿qué nombre tiene esta esfera que ve Ley? Nada menos que Liaona. El término Liaona no se usa o no se menciona o no se dice hasta Alma capítulo 37, versículo 38, donde dice que nuestros padres lo llamaron Liaona. Esta Liaona fue una intervención asombrosa del Señor. Es curioso que rara vez el Señor crea un objeto inanimado, es decir, fabricado para el uso del hombre. Eso normalmente no ocurre. Generalmente el Señor muestra, enseña el patrón de cómo se deben hacer las cosas, pero Él no las hace. Ejemplos: el arca de Noé. ¿Qué más? Las herramientas que usó Noé y Nefi, el barco que Nefi construyó, los diseños del templo, por ejemplo, el arca del pacto. Todo eso Dios enseña cómo el hombre lo puede hacer. Pero con respecto a la Liaona sucede todo diferente. El Señor no hizo ninguna de estas cosas que he mencionado, como el arca de Noé, el barco que Nefi iba a usar, las cosas del templo, el arca del pacto. Él ordenó que los hicieran y luego mostró el padrón. En ese sentido, la Liaona sienta un precedente inusual.
¿Por qué? Porque aparece, no es hecho por el hombre. Mientras muchos se cuestionan la aparición de la leona, vamos a preguntarnos y experimentar el gusto de las escrituras. Bueno, se levanta por la mañana Lehi y dice a sus hijos, bueno, lo único que sabemos es la dirección de Jerusalén, por lo que otra vez hay que regresar a Jerusalén, porque ahí ustedes van a encontrar una esfera que nos guiará. Así que se me regresan. ¿Qué creen que hubiesen dicho los hijos? ¿Te imaginas? Pero no. El Señor como que les da un premio a la familia de Lehi y les dicen, tomen la leona. Con esto les va a servir para que encuentren comida y puedan tomar mejores decisiones. ¿Qué hizo la leona entonces? Lo que dice en el versículo 10 que encontró Lehi. Todos estamos familiarizados con el uso de la leona como brújula y director que obraba sobre la fe. Sin embargo, a veces olvidamos que hubo escritos sobre la leona que cambiaron de vez en cuando. Nefi no comparte el significado de estos escritos que vinieron directamente del Señor, no lo dice. No los incluye por su naturaleza espiritual y sagrada. No eran instrucciones para el desierto. Para eso estaban las agujas. Estos escritos que salían en la leona, dices las palabras que se veía escritos, estos escritos eran palabras santas y sagradas que nos dieron entendimiento acerca de los caminos del Señor, lo dice en el versículo 29. Ahora, no olvidemos que un grupo de personas están en el desierto, que hay niños, personas mayores, por lo que las provisiones, los alimentos, son estrictamente limitadas. No puedes estar jugando con las provisiones porque indicaría pues el peligro de vida de uno, de dos o más personas del grupo. Entonces, ¿a dónde vamos mientras tanto en busca de alimentos y agua? Estar desorientado es complicadísimo. Ellos necesitaban una ayuda. Habían niños, habían personas mayores, entonces la familia de Lehi o de Ismael necesitaban una ayuda para encontrar alimentos, el agua, que era muy complicado pues en el desierto. En el versículo 10 vemos que ¿por qué no conseguimos una leona que nos guíe a través de nuestro desierto espiritual entonces según el versículo 10? Eso sería una buena pregunta, ¿verdad? Ahora en la actualidad, ¿por qué no nos buscamos una leona que nos guíe a través de nuestro desierto espiritual? El presidente Thomas S. Monson, conocido presidente de la iglesia, habló en un discurso en un año en la BYU, en la Universidad de Brigham Young. Él dijo lo siguiente: si el hombre puede inventar un sonar para advertir contra desastres, ¿no parece razonable que el Señor coloque un dispositivo de advertencia dentro de sus hijos para advertirles? ¿Nos vemos cuando estamos en un desvío lejos de su camino? Les doy mi testimonio hoy de que tenemos una luz que nos guía. Es infalible si la usamos. Es conocida, como ustedes saben y como yo sé, como el Espíritu Santo, la voz apacible y delicada, dijo el presidente Monson, fin del comentario. En otro mensaje, él dijo lo siguiente, el presidente Monson también dijo: el mismo Señor que proporcionó una leona para Lehi nos proporciona hoy a ti y a mí un don poco común y valioso para dar dirección a nuestras vidas, señalar los peligros para nuestra seguridad y trazar el camino, incluso el paso seguro, no hacia un destino, la tierra prometida, sino a nuestro hogar celestial. El regalo al que me refiero se conoce como la bendición patriarcal. Todo miembro digno de la Iglesia tiene derecho a recibir un tesoro personal tan precioso e invaluable, dijo el presidente Monson con respecto a por qué nos recibimos, pues todos una leona, ¿verdad?, que nos indique la vida. Entonces ya lo tenemos, como puede ser el espíritu y como puede ser ¿qué? La bendición patriarcal también puede ser una leona en nuestras vidas. Mientras hacían las travesías, fin del comentario del presidente Monson, mientras hacían la travesía en el desierto, Nefi nos dice cómo eran sus días normales. Ellos tenían que ir a cazar, tenían que ir a obtener alimentos, es por eso que ellos tenían las indicaciones en el versículo
16 lo menciona. Tenían las indicaciones pues de la leona, es decir, no iban por cualquier camino, ellos no aventuraban. Pero no solo eso nos dice Nefi, también nos dice las dificultades que ellos podían tener. En el versículo 18 habla, un versículo muy conocido porque dice, rompí mi arco, y sus hermanos obviamente se enojaron con Nefi porque no obtuvieron alimentos. No solamente se enojaron los hermanos, sino que nos dice que ya las familias sufrieron por falta de alimentos en el versículo 19. Y tan fuerte fue el hambre que al parecer hasta Lei, un viejito, ya estaba mayor, le chocó, dice en el versículo 20, que empezó a murmurar. El hambre no perdona, el hambre no perdona. Sin comida es natural que el hombre murmure y se queje como lo hicieron Lamán, Lemuel y los hijos de Ismael. Su hambre debe haber sido grande y debe haber sido por un largo periodo de tiempo, porque incluso el padre, Lei, comienza a murmurar contra el Señor. No puede ser, Lei, no puedes. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo vas a murmurar, Lei? Tenías que ser fuerte. De repente nosotros estamos diciendo eso, ¿verdad? Parece fácil, pero veamos. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste, mi hermano? ¿Ayunas frecuentemente? ¿O es que no puedes por el hambre que tienes? ¿Podrías soportar un poco de hambre? ¿O eres adicto a estar abriendo la refrigeradora a cada momento o estar comiendo snacks a cada hora? ¿Has visto que hay personas que están abriendo, en cada momento están abriendo la refri, comiendo snacks en cada momento? Dime tú a ver si vas a pasar el hambre. Nefi con el arco roto. Al tener el arco roto no había alimentos. Este es el escenario clásico. La vida es dura. Estás en medio de una prueba difícil y luego sucede algo terrible, habrá pensado Nefi. La única solución a su problema, aquello en lo que más confía, como es en el arco, le falla. Ahora estás completamente indigente, es decir, pobre. El Señor parece haberos dejado en una situación en la que no hay salida. Aquí es donde comienza pues la verdadera prueba de la fe. No pensaste que el Señor permitiría que te sucediera algo tan terrible porque ya estás pasando por un momento difícil, ¿verdad? A veces eso nos pasa en la vida. Esto pasamos nosotros. Quizás pensamos o nos viene a la mente estos pensamientos. Pensamientos como, por ejemplo, tal vez Él no me ama, Dios no me ama, tal vez Dios no me ama, o tal vez ni siquiera está prestando atención a mi problema, Dios. ¿O qué se supone que yo debo hacer ahora? Este es el momento del murmullo, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos murmurado también nosotros? Pero ¿por qué tiene que ocurrir estas dificultades en la vida entonces? Porque el Señor nos pondrá a todos de rodillas en algún momento. Él nos llevará a nuestro límite para ver hasta dónde llegaremos y seguir siendo fieles. Pero aquí se ilustra el gran carácter de Nefi. No solo intenta apaciguar a sus hermanos, sino que hace algo para aliviar su difícil situación. Improvisa un arco y una flecha de madera, dice el versículo 23. Y luego le pregunta a su padre, ¿a dónde iré a buscar comida? Dime, ¿a dónde debo ir a buscar comida? La mayoría de la gente probablemente habría visto esto como una oportunidad para tomar el control. Si mi padre está murmurando, yo soy el que sigue. Sin embargo, Nefi estaba decidido a guardar todos los mandamientos del Señor. Honrar a su padre ciertamente también fortaleció la fe de su padre. Esta es la única vez que el registro habla de Lei vacilando, murmurando, y el ejemplo de su hijo menor debe haber sido una gran inspiración para Lei. Qué bonito, ¿verdad? Saber que de repente cometiste un error, pero que tu hijo está por buen camino. Esa es la mayor satisfacción de un padre o una madre. Esta parte de la historia que cuenta Nefi es una lección de vida que sinceramente yo no creo que José Smith pudiera haber ideado o inventado.
porque tiene demasiado significado. José Smith no tuvo la experiencia de papá todavía en ese momento cuando estaba traduciendo el Libro de Mormón. No había vivido lo suficiente, era muy joven cuando estaba traduciendo el Libro de Mormón, por lo que esto no lo pudo haber inventado. Aunque los 4 hermanos cazaban juntos, los 4 hermanos de Nephi, Lehi, Sam, obviamente los 4 cazaban juntos, aparentemente solo la pérdida del arco de Nephi fue un problema grave. ¡Hey! ¿Y sus arcos de ustedes? ¿Que no pueden ir a cazar ustedes? ¿Todo lo tengo que hacer yo? ¿Qué opinas? Eso diríamos, ¿verdad? Había muchos motivos para murmurar. Arcos rotos, falta de comida, fatiga, sufrimiento. Eso nos suena a nuestras vidas, ¿verdad? En lugar de quedarse sentado, gimiendo y quejándose de su difícil situación, Nephi se levantó e hizo algo constructivo. Ideó una solución a su dilema y luego acudió a su padre en busca de orientación. Él mismo podría haber buscado la guía del Señor, pero sostuvo y honró el liderazgo del sacerdocio de su padre. En esta zona del desierto, en los meses de marzo a noviembre, el calor es implacable. A finales de enero la temperatura llega a 48 grados centígrados. ¿Dónde llega así, hermano? En el lugar de donde estaban, en la península arábiga, en esos meses. 48 grados centígrados. ¿Te imaginas? En grados Fahrenheit, para los que nos siguen, más de 110, para que tengas una idea. Entonces vemos que el clima pues no es favorable. El clima es una condición despiadada de calor, humedad, arena y sal. Así vivían ellos. Solo conociendo las duras condiciones que se encuentran a lo largo del sendero del incienso se puede apreciar el trauma emocional que sufrió la familia de Lehi. Si piensas que fue pues duro, ¿qué más aprendemos? Esta situación también está presente en algún momento en casi todas las familias, aplicándolo a nuestras vidas. Los negocios, por ejemplo, en las universidades, todas las unidades gubernamentales del país, en muchos hogares, en las iglesias donde hay un príncipe heredero y heredero aparente, ¿han visto donde hay una familia con varios hijos y los papás ya son mayores? El hijo normalmente mayor supuestamente va tomando control, o uno de los hijos menores quiere ser el sucesor. ¿Se han dado cuenta? El niño que está listo para dar un paso al frente. Eso pasa, ¿verdad? Lehi era el profeta, pero era mayor. No sabemos si era muy anciano, porque también Nephi menciona que había tenido 2 hijos, o quizás Aría era muy joven. Ahora, Nephi ya había sido designado para tener éxito. Había visto ángeles y había hablado con el Espíritu del Señor. Había tenido experiencias maravillosas. ¿Por qué no pensar que había llegado el momento de que él tomara el control? Su padre estaba murmurando. ¿Por qué no? El viejo lo había perdido, lamentablemente. A veces decimos eso cuando vemos que los papás están mayores. Es hora de tomar el control. Llegó mi hora. Bueno, yo soy el hijo mayor, así que a partir de ahora, el hijo mayor soy yo y tomaré el control. El hijo mayor no tiene ese carácter. Uno de los hijos menores se pone de pie y habla. Cuando vemos en nuestras familias, ¿verdad? Si el hijo mayor vemos que no tiene el carácter, el que le sigue, o el sucesor, o el hijo menor, que tiene el carácter, toma, se pone de pie y habla. ¿Verdad? Hemos visto esos sucesos en las familias, ¿no? Cuando son 4, 6, 8, 10 hermanos ahí, todos están al borde de quién ser el líder, o quién tomar el control, o hablar. Esos que les encanta ser los líderes, pues, ¿verdad? Hace un tiempo, les cuento una pequeña historia. Hace un tiempo yo tomé un tour, ¿verdad? De viaje en viaje. E íbamos a una distancia considerable, lejos del lugar donde estábamos. El dueño del tour tenía unas camionetas todoterreno. Y todos los turistas nos subimos a las camionetas. A mí me tocó ir justamente con el dueño del tour, que era una persona de unos 65 años más o menos. Yo pensé que iba a ser aburrido, pero al contrario.
Él iba adelante y las demás camionetas iban atrás. E íbamos a una velocidad muy alta, en unos terrenos que eran de tierra, acantilados. Y de pronto, mientras conversábamos, el Señor tenía muchas historias y nos estaba contando. El Señor nos explicaba los lugares que vimos. De pronto vimos que una de las camionetas se adelantó, a mayor velocidad todavía. Y en eso el Señor sacó su radio walkie-talkie, no sé si se acuerdan cuando antes se hablaban los walkie-talkies, y dijo, miren, ahí va el nuevo jefe. Mírenlo, decía por radio. La camioneta que iba a velocidad se paró y dejó que nosotros pasáramos. El Señor había cambiado su aspecto. Ya se le notó que él se puso enojado. Al llegar al lugar del destino, el Señor bajó de su camioneta y fue a buscarlo al chofer de la camioneta que nos había pasado, y lo agarró del pecho y le llamó la atención. Yo soy el jefe y todavía estoy vivo, le decía. Por cierto, aparte de todos, yo que miraba la escena, yo pregunté, de curioso, a otro chofer que había pasado, ¿no? ¿Por qué pasó eso? ¿Cuál es el problema? Y me dijo, ustedes vinieron con el jefe e iban adelante, y su hijo lo pasó, y eso no se hace, me dijo. ¿Pero qué tiene de malo?, le dije. Es que el hijo ya quiere encargarse del negocio. Así me dijo. Estas enseñanzas son vitales en la vida de una persona. El varón, por naturaleza, quiere liderar a costa de lo que sea. Yo he estado en muchas familias cuando toman la palabra o cuando los hijos ya quieren ser líderes o quieren tomar el control. Esto sucede muy a menudo en las familias. Quizás subestimamos a los padres cuando Nefi nos enseña que tenemos que honrarlos. Es más, a veces subestimamos a las mujeres, a las hermanas, a las esposas, que normalmente el varón quiere hablar, el esposo quiere hablar, siempre quiere hablar, y no dejamos que nuestras mujeres, nuestras hermanas, nuestras esposas, nuestras madres hablen. No dejemos de lado la iglesia, a veces el líder del barrio, o del quórum, o de la sociedad de socorro, o de la estaca, puede ser un hombre o mujer con muy poco conocimiento, pero podemos pensar que somos superiores a él, y puede que lo seamos, pero el líder es el que tiene autoridad. ¿Lo reconoces? Busquemos su consejo. El reconocimiento de la autoridad es un principio importante y Nefi nos enseña eso. El versículo 24 y 25 nos dice que Lehi tuvo que preguntarle a Dios. ¿Te imaginas cómo habrás ido, Lehi? ¿Tú te imaginas la cara de ir a preguntarle a Dios después de la murmuración? Nefi lo resume diciendo que verdaderamente fue reprendido por haber murmurado. Aquí Nefi reconoce el papel de su padre como profeta y patriarca, le pide a su padre que le pida ayuda al Señor, es decir, muy suavemente le dice a su papá, tú eres el profeta y eres el que manda, así que dime a dónde voy y para que me digas a dónde voy, porque si yo no encuentro nada, no es mi culpa, es tu culpa, así que pregunta a Dios. Lo que queda es imaginar a Lehi yendo a pedir a Dios después de haber criticado o murmurado. ¿Te imaginas esa conversación? ¿Te imaginas esa oración? Debe haber ido con la cabeza bien agacha y en pleno arrepentimiento. Luego de haber sido reprendido, Lehi se le dice que mire que en la esfera, porque ahí estaban las indicaciones. Nefi no nos dice lo que estaba escrito en la leona, pero debe haber sido de temer, porque así dice el versículo 27, que temieron al enterarse. Esto sugiere que fue una advertencia o castigo del Señor. Es posible que la razón por la que vagaron en el desierto durante 8 años, en lugar de viajar directamente a la tierra prometida, fuese por sus murmuraciones en ese momento. Quizás por eso fue. Así como lo escuchas, estuvieron en el desierto, una vez más te lo digo, 8 años antes de salir
e ir a la tierra prometida. En Alma, capítulo 37, versículo 41 al 43, lo dice: mas fueron perezosos y se olvidaron de ejercer su fe y diligencia, y entonces esas obras maravillosas cesaron y no progresaron en su viaje. Fin del versículo. Te invito a que lo leas. El versículo 28 nos dice el secreto para entender esta esfera llamada leona. Nefi ve la esfera y ve que funciona de acuerdo con la fe, diligencia y atención que le daban. Es decir, que funcionaba, pero de acuerdo a la fe. Esto nos hace acordar a cómo Satanás también tiene sus imitaciones. ¿Han visto la bola de cristal? ¿Han visto la leída de cartas, la astrología, la leída de la palma de la mano? Lo que veía la familia de Ley es un milagro. Mirar a una esfera que da indicaciones es un milagro. Quizás los que critican dirán, pero ¿cómo es eso? Eso no es posible, eso no puede ser. Bueno, entonces que expliquen qué era el maná que en el desierto que caía todos los días para alimentar a los hebreos, y fue por mucho tiempo. Lo mismo sucedió con José Smith, que tuvo el Urim y Tumim, o el Urim, como lo llaman algunos, Urim y Tumim, o Urim y Tumim. Y eso le sirvió para poder traducir el libro de Mormón. ¿Crees eso? ¿O no crees? ¿Puede ser posible o no? Los milagros existen y dependerá de uno si cree o no. Lo mismo podemos hacer ahora: leer unos minutos el libro de Mormón diariamente, visitar el templo, ir a la iglesia cada domingo, etcétera y etcétera. Eso será nuestra leona. En este caso, la leona no era solo una brújula, les enseñó verdades sagradas y santas, dice el versículo 29. Cosas que eran tan sagradas que Nefi no nos dijo cuáles eran. Entonces aprendemos que los pequeños medios que el Señor, dice en el versículo 29, nos ha previsto en esta dispensación también traerán dirección a nuestra vida y gran gozo y felicidad. Al ver las indicaciones que dio la esfera, Nefi ahora sale a cazar. No había tiempo que perder y pudo traer animales para alimentar a las familias. Es importante saber lo que ocurre ahora. Vemos que la leona no funciona si no hay fe, es decir, no da indicaciones. Solo con fe, diligencia y atención puede funcionar. Al seguir avanzando poco a poco, algunos ya tienen que partir de esta vida, y eso pasa con Ismael, que muere en el desierto. El dolor se manifiesta en las hijas de Ismael, que se quejan y quieren regresar a Jerusalén. Pero el versículo 37 dice algo que ya pasa los límites de los hermanos mayores, una vez más, porque cuando estaban regresando ya lo habían querido matar a Nefi. La diferencia de ahora es que quieren matar también al papá y al hermano. Ahora dicen que el motivo es que querían que sean sus gobernantes, dice el versículo 38. En el versículo 39, Lamán y Lemuel escuchan la voz del Señor. El Señor no permitirá que esta misión fracase. No permitirá que Lamán y Lemuel maten a Ley y Nefi. Interviene lo menos posible con Lamán y Lemuel, pero lo suficiente para satisfacer sus propósitos. En este caso particular realmente escucharon la voz del Señor, que los castigó con gran manera. Se necesitó la voz de Dios para controlar a estos rebeldes. Nuevamente nos sorprende que vean tantos milagros Lamán y Lemuel. Incluso escuchan la voz del Señor y aún así no escuchan las palabras del Señor. Ahora llegamos al capítulo 17. ¿Cómo era vivir en el desierto? Una vida dura. Pero eso no impide que las mujeres tengan hijos, eso indica que están mucho tiempo. A veces uno ha oído de las mujeres cuando salen embarazadas y tienen antojos, ¿verdad? ¿Te imaginas a estas mujeres en el desierto con antojos? Complicado, ¿verdad? En el versículo 2 dice: vivíamos de carne cruda en el desierto. Nuestras mujeres eran fuertes. Aunque la dieta no era la ideal, era muy complicada la dieta. La comida era carne cruda, pobres mandíbulas. A ver, que levanten la mano los de paladar exquisito, los que son exigentes para comer, los que complican a los pobres meseros cuando van a los restaurantes, los que no les gusta tal o cual comida. Encima las mujeres daban de mamar mucho y eran fuertes.
Ahora tampoco eran tan cruda la carne, ¿verdad? Muchos estudiosos dicen que era carne disecada con sal al sol, de tal manera que se ablanda la carne, pero de todas maneras era carne cruda. Entre las aflicciones mencionadas en el registro de Nefi está la necesidad de comer carne cruda. No aparece por qué la carne no pudo asarse, no indica, pero debe haber alguna razón apremiante para no hacer fuego con regularidad, ya que la ley mosaica prohíbe comer sangre. Pero obviamente sacaban toda la sangre, parece que lo dejaban disecar y lo comían. Soy bien claro en decir, parece, dicen los estudiosos. En el versículo 4 dice que permanecieron por 8 años, otra vez. ¿Por qué les tomó 8 años para viajar por la península arábiga? Nefi no explica mucho de lo que sucede durante esos 8 años. ¿Por qué les tomó tanto tiempo? Viajaron durante un tiempo y luego se detuvieron y montaron sus tiendas. Esta era la forma de viajar en el desierto. Pero no necesitan 8 años para viajar tan lejos. Viajaban según las indicaciones de la leona, pero solo cuando estaba funcionando. No debe haber funcionado porque el Señor estaba castigando a los rebeldes de la familia. Lamán y Lemuel, los hijos de Ismael y sus esposas por murmurar. Hablando de la familia de Lehi, Alma registró más adelante o más tarde, en Alma 37, versículo del 41 al 43, lo que voy a leer. Fueron perezosos y se olvidaron de ejercer su fe y diligencia, cesaron y no progresaron en su viaje, por lo tanto se quedaron en el desierto, o no quisieron un rumbo directo y fueron afligidos por el hambre y la sed, a causa de sus transgresiones. Porque como nuestros padres fueron perezosos en prestar atención a esta brújula, ahora estas cosas eran temporales, no prosperaron. Lo mismo ocurre con las cosas que son espirituales. Fin del comentario, fin del versículo. Esto es exactamente lo que les pasó a los hijos de Israel. El Señor estaba preparado para llevarlos a la tierra de su herencia poco después de que salieran de Egipto. Sin embargo, el pueblo era tan malvado e infiel en su actitud de luchar contra los habitantes de la tierra que el Señor hizo esperar a toda esa generación durante 40 años. Así, los 40 años de vagar por el desierto fueron el resultado de la idolatría, la infidelidad y la murmuración de los hijos de Israel. Después de un buen viaje, llegan a la tierra de abundancia, la familia de Lehi. Al parecer, era cerca del mar y había más alimentos, porque había fruta, dice el versículo 6. Creo que esto se convierte en un deleite para sus pobres mandíbulas después de haber masticado carne cruda. Pero Nefi no pudo disfrutar mucho tiempo del lujo de la vida en la playa. Le dijeron que fuera a la montaña alta cercana, e imagínate la sorpresa al ver la visión de un barco que le dijeron que construyera, dice el versículo 8. ¿Era para desmayarse o no? ¿Qué opinas? Uno hubiera esperado que Nefi dijera que la tarea era imposible porque no tenía herramientas, pero eso no fue lo que dijo. Dijo que no tenía mineral. Después de 8 años luchando por sobrevivir, finalmente llegan a un lugar que realmente podría ser un buen hogar, y el Señor les dice que lo abandonen. No pues, no sean así. ¿Te imaginas bajar del monte con la noticia de que vas a construir un barco? ¿Cómo decirle a esos hermanos quejones? ¿Te imaginas las disputas que habrá? Qué curioso que la visión o el mando no lo recibe Lehi, sino Nefi. Nefi no informa esta revelación palabra por palabra, ya que menciona que el Señor ya le mostró el futuro barco. Un evento que debe haber tomado mucho tiempo y explicación. Un barco para cruzar el mar no es pequeño. Sin embargo, Nefi registra como única respuesta a una simple petición sobre dónde encontrar las materias primas, dice el versículo 9. Su aceptación de esta difícil tarea y su confianza en el Señor son totales. Otro dato que nos da Nefi es en el versículo 12. El Señor no había permitido que hiciéramos mucho fuego, dice el versículo 12. La mayoría de los estudiosos sugieren que la familia necesitaba permanecer en secreto para no caer presa de bandas merodeadoras de árabes locales. Hacer fuego en el desierto en la noche hubiese alertado muchísimos y hubiesen sido presa fácil de ladrones. La misión que recibe Nefi es inmensa pero posible. Hace unos cientos de años antes, Noé había construido un arca para llevar los animales.
¿recuerdan? En el Antiguo Testamento. Así que, ¿por qué no construir un barco? ¿Te parece absurdo? Bueno, habían pasado muchos años desde Noé, así que es posible. Primera de Nefi capítulo 17, los versículos 2 y 13, dice que haré que tu comida se vuelva dulce para que no lo cocinéis, y también seré tu luz en el desierto. El versículo 13, Nefi da los ánimos para la construcción. ¿Te parece difícil? Bueno, el Señor prepara el camino si guardamos los mandamientos, dice, y si seguimos obedeciendo, entonces llegaremos a la tierra prometida. Cuando tenemos dificultades, a menudo le pedimos al Señor que elimine nuestros obstáculos, que ponga fin rápidamente a nuestro sufrimiento. En el plan del Señor, en lugar de quitar nuestras aflicciones, muchas veces Él quiere que sigamos en nuestras tribulaciones. Pero nos da la fuerza necesaria para salir victoriosos. La familia de Ley debía saber que el Señor visita a su pueblo en sus aflicciones. Deberíamos aprender esta lección como lo hizo la familia de Ley. Note que Él no siempre quita las aflicciones según el horario de los afligidos. Luego Nefi nos dice cuándo sus hermanos se enteran de lo que Nefi iba a hacer. En el versículo 17, nuestro hermano está loco. ¿Por qué piensa que puede construir un barco? Dice. El hombre carnal se apresura a señalar las debilidades y limitaciones de uno. Aunque Lamán y Lemuel habían visto la mano del Señor muchas veces e incluso habían oído su voz, todavía pensaban como piensa un hombre carnal. No habían aprendido la lección que para Dios todo es posible. Tú, mi amigo, conociendo tu fe, ¿qué hubieses dicho si Nefi te decía eso? ¿Hubieses dicho, claro, Nefi, cuenta conmigo, yo te ayudo? ¿O hubiésemos estado del lado de Lamán y Lemuel? Ahora viene lo bueno. En el versículo 18 los hermanos se rebelan y hacen huelga. No quieren trabajar. Y no solo eso, sino desaniman también. No puedes ejecutar tan grande obra. Así que Nefi no puedes. Los hermanos de Nefi se parecen a los hijos de Israel, ¿verdad? Murmuradores en el desierto cuando salieron de Egipto, que vagaban por la península del Sinaí. Todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Y toda la congregación dijo a ellos, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos ha traído el Señor a esta tierra para caer a la espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean presa? ¿No sería mejor para nosotros regresar a Egipto? ¿Dónde dice eso? Números capítulo 14, versículos 2 y 3. Fin del versículo. La naturaleza humana es miope, es ciega. ¿Por qué es miope? Porque ellos sabían la historia, sabían cómo habían sufrido sus antepasados y cómo habían criticado y murmurado. Entonces, ¿por qué hacerlo ahora? En ambas situaciones, los hijos de Israel y la familia de Ley, el Señor, está tratando de llevar al pueblo a una tierra prometida. Él está tratando de bendecirlos con cosas que ni siquiera podrían soñar, incluso una tierra que emana leche y miel. Nefi trató de hacer que sus hermanos vieran las similitudes entre su situación y la de los hijos de Israel. Sin embargo, el miope, el ciego, preferiría volver a la esclavitud que le resulta cómoda que esperar pacientemente en el Señor y recibir la mayor bendición. A menudo nos pasa lo mismo con nuestras propias pruebas espirituales. Nos gustaría que todo volviera a ser como era antes, en lugar de comprender pacientemente que la voluntad del Señor es llevarnos a través de nuestra tribulación a una tierra espiritual prometida. Nefi también les hace acordar de la travesía que pasaron sus antepasados cuando salieron de Egipto y todas las pericias con Moisés. No era para sentirse muy orgulloso de estos antepasados, ¿verdad? Porque también eran duros y cegaron sus mentes. En el versículo 30 dice, guiándolos de día y alumbrándolos de noche y haciendo todas las cosas por ellos. Aquí vemos otra similitud entre los hijos de Israel y la familia de Ley. Los hijos de Israel fueron conducidos por el desierto por una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Eso dice en Éxodo capítulo 13, versículo 21. Y la familia de Ley fue dirigida por un medio igualmente milagroso, la leona.
En Primera de Nefi, capítulo 17, en los versículos del 32 al 35, nos habla que los hijos de esta tierra que fueron expulsados por nuestros padres, ¿pensáis que eran justos? He aquí os digo que no. No es nuestro propósito aquí comentar sobre los eventos del Antiguo Testamento. Sin embargo, la pregunta de Nefi es instructiva y merece algún comentario. Se recordará que después de que los hijos de Israel, ¿se acuerda?, vagaron por el desierto durante 40 años, comenzaron a entrar a la tierra de Canaán cuando ellos llegan. Obviamente ya no con Moisés, sino con Josué. Pero tuvieron que hacerlo por la fuerza. Cuando luchaban contra los habitantes de la tierra, mataban a hombres, mujeres, niños y ganado, dice Josué capítulo 6, versículo 21. Esto siempre es difícil de entender para quienes creen que Dios es un Dios misericordioso solamente. Es difícil decir al leer el Antiguo Testamento, ¿por qué el Señor es tan despiadado con estas personas? Nefi deja claro que fueron borrados de la faz de la tierra a causa de su maldad. Habían madurado como el pueblo de los días de Noé. Estaban maduros en iniquidad y la plenitud de la ira de Dios estaba sobre ellos. El Señor no solo los estaba aniquilando indiscriminadamente porque los hijos de Israel necesitan un lugar donde vivir. Él está entregando recompensas justas a los habitantes idólatras de la tierra. Nefi continúa explicando que el Señor no habría elegido a Israel si no hubieran sido más justos, confirmando así que el Señor estima que toda carne es una. Cuando a veces uno se pregunta por qué Israel, viniendo de fuera, tuvo que matar a tanta gente para conquistar, el libro de Mormón da la respuesta. Que eran un pueblo idólatra. Estaban mucho peor que el pueblo de Israel. Es por eso que el pueblo de Israel recibe recompensa de eso. En el versículo 36 dice, el Señor creó la tierra para que fuera habitada. Dice el versículo 36. Parece una frase sencilla e inofensiva. Sin embargo, en el siglo XXI, muchos están preocupados por las crecientes estadísticas demográficas. ¿Puede la tierra albergar a toda esta gente? ¿No vamos a consumir todos los recursos naturales y no dejar nada a nuestros nietos? Algunos se han vuelto casi religiosos respecto de la preservación de la madre tierra. Ciertamente debemos ser administradores sabios de la tierra, no debemos desperdiciar recursos ni contaminar la belleza de la naturaleza, pero no necesitamos limitar el tamaño de nuestra familia porque nuestros muchos hijos consumirán demasiados recursos. No, Señor. Eso no es posible. De hecho, el Señor creó la tierra para que fuera habitada. El Señor creó la tierra para nosotros y no al revés. La tierra, como todas las creaciones de Dios, está destinada a llenar la medida de su creación. Esto me pasó, les cuento otra historia, hace unos años atrás. Cuando me iba al trabajo, vi un lugar grande lleno de árboles. Y algunas veces había visto hasta venados. Sí, venados. Cierto día vi máquinas y estaban cortando todos los árboles. Tan rápido fue que en 2 días ya no había ese pequeño bosque. Todo estaba caído y luego empezaron a construir casas. Vinieron las lluvias y eso se ha detenido. De verdad que me dolió. ¿Cómo malogramos el medio ambiente?, pensé. Pero luego también pensé que hay muchísima gente que necesita casas. Eso se llama costo-beneficio. Hay un costo contra el medio ambiente, pero hay también un beneficio para la gente que desea casa. ¿O qué hacemos? ¿Por no cortar árboles no se le da casas a la gente? Ahora, felizmente que acá se hacen casas y también hay muchos árboles. Entonces sabemos que el Señor creó la tierra para nosotros y tenemos que cuidarla. Nefi les recuerda a sus hermanos que el Señor les ha hablado en el versículo 45. Os ha hablado con voz apacible y delicada, dice. La pequeña y apacible voz apenas es audible para el alma receptiva. Cuando el Señor se comunica de esta manera, la pequeña y apacible voz penetra cada fibra del ser individuo. Para ello tenemos que estar muy receptivos, atentos, porque si no, luego dejaremos de sentir, dice el versículo 45. Tenemos que saber que la verdadera religión es un sentimiento. La verdad se siente, la falsedad es a menudo revestido de argumentos eruditos y sofisticados. Uno no tiene que ser capaz de refutar el argumento para saber que es falso. La verdad sienta bien, la falsedad no sienta bien.
No podemos expresar el conocimiento espiritual solo con palabras. Siempre olvidamos a un personaje de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Si nuestro cerebro e intelecto quiere saber la verdad, pero dejamos de lado al Espíritu Santo, entonces no sabremos la verdad. Los hermanos de Nefi habían dejado de lado el Espíritu y es muy común en estos tiempos dejar de lado el sentimiento, dejar de lado al Espíritu Santo. Nefi les testifica de su llamamiento y de que él podrá realizar todo lo que el Señor le ha mandado, incluso construir un barco. ¿Dónde dice eso? El versículo 51. Con su testimonio, sus hermanos quedan confundidos y ya no pudieron tocarlo a Nefi. El Señor añade más y le dice a Nefi que extienda su mano en el versículo 53 para sacudirlos y entiendan que ahora hay un líder del Señor. ¿Y qué sucede ante alguien que solo se deja llevar por lo que ve? En el versículo 55 nos dice que sus hermanos se postraron ante Nefi y estaban a punto de adorarlo. Lamán y Lemuel recibieron un testimonio poderoso y tangible de que el poder del Señor estaba con Nefi. Su reacción inmediata fue postrarse y adorar a Nefi. Al hacerlo, demostraron un error común de los hombres. Querían adorar al hombre que tiene el poder en lugar de a Dios, la fuente del poder. Mucho cuidado con esto. A veces los miembros se apegan profundamente a los misioneros o líderes de la iglesia, que son instrumentos para atraer el poder espiritual a sus vidas, sin darse cuenta que no es el hombre, sino la fuente del poder que demuestra, es decir, Dios, que debe ser adorado. Nefi enseña dónde debe centrarse la verdadera adoración. Así terminamos el capítulo 17 y entramos al capítulo 18. Nefi no dice mucho acerca de la construcción del barco, sino lo justo y necesario. Menciona que no solo no lo hizo conforme a la manera del Señor, a la manera del hombre, y que el Señor le mostraba de cuando en cuando la forma que debía construirlo, dice versículo 1 y 2. En el versículo 3 da la clave: oré con frecuencia, dice. Nefi era un hombre de oración, instruyó a orar siempre y no hacer nada para el Señor, salvo que en primer lugar oréis al Padre en el nombre de Cristo. También es interesante que Nefi tenía un lugar de oración, subía al monte, dice. En esas oraciones es donde él recibía la instrucción para construir el barco. Después de terminar de construir el barco, llegó la hora de dejar esa tierra y enrumbar a la tierra prometida. En el versículo 6 dice: descendimos todos del barco, con nuestras esposas y nuestros hijos. Probablemente el grupo familiar había crecido considerablemente en los 8 años transcurridos desde que abandonó Jerusalén. Ismael murió en el camino, pero Ismael tuvo 2 hijos casados y 5 hijas que se casaron con los hijos de Lei y Zoram. Las 7 familias jóvenes habrían estado en edad óptima para tener hijos, incluso Saría y Lei tuvieron 2 hijos más, Jacob y José, en el camino. Curiosamente, Nefi no habla de sus propios hijos. Es posible que no haya tenido hijos, solamente digo que es probable, porque esa afirmación se basa en el hecho de que cuando entregó las planchas, se las dio a su hermano Jacob. Además, cuando estaba al borde de la muerte, nombró rey a un hombre. No se habla siquiera de que alguno de los hijos de Nefi sea considerado para el puesto. Durante estos 8 años en el desierto que estuvieron, los estudiosos dicen que el total, en promedio, llegaron a ser entre 60 a 80 personas. Tanto así que Lei y Saría tuvieron 2 hijos. Eso indica que los demás también tuvieron hijos. Si te preguntas, ¿y cómo se movía ese barco? Al parecer era un barco de vela, porque el versículo 8 dice que fue movido por el viento. Aparentemente, Lamán y Lemuel entraron al barco de muy buen humor. Sin embargo, como todo va bien, fácilmente olvidaron su anterior dependencia de las obvias intervenciones del Señor. Su rudeza es la primera señal de que están haciendo caso omiso de la humildad. Nefi dice que comenzaron a divertirse. De la alegría pasaron al baile, al canto y al lenguaje indecente. El siguiente paso fue un completo desprecio por su misión divina y un comportamiento indecoroso. Se entregaron a una rudeza desmedida, dice el versículo 9.
Parece que se volvieron ebrios y perdieron la cordura y la decencia. El comportamiento grosero nunca es atractivo para el espíritu, y cuando el espíritu se retira es natural esperar que también se retiren las bendiciones protectoras del cielo. Estos nos dicen que bailar habría sido imposible si el barco solo tuviera cuadernas y tablas. Es decir, era grande el barco por lo visto. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, Nefi dice que les habló porque ya se estaban saliendo de control, pero los hermanos lo ataron a Nefi. Se enojaron. Ante este suceso físico en contra de Nefi, ya las cosas llegaron al límite. ¿Y qué sucede? El versículo 12 dice que la brújula, que era la Liaona, dejó de funcionar, dice el versículo 12. ¡Ey, Lamán, Lemuel! ¿Ustedes saben de navegación? Cuéntenme, ¿ustedes son marinos? ¿Conocen las coordenadas en medio del mar? Pero a pesar de este abuso, Nefi se negó a quejarse ante el Señor. El pecado que trajo este castigo a la familia de Ley fue el espíritu rebelde y la extrema rudeza que exhibieron. Si llenamos nuestra mente con la extremada grosería del entretenimiento actual, nuestra brújula espiritual dejará de funcionar. Pero ¿por qué los demás no intervinieron enfrentando la violencia con la violencia? Haber enfrentado la violencia con violencia habría sido interferir con el plan de Dios. Durante 3 días el barco estuvo navegando sacudidos de aquí para allá, arriba y abajo. Olas que golpeaban, rodaban, el viento silbaba, aullaba, rugía. Todo ya estaba listo para el funeral. No había otra alternativa. La naturaleza evitada hasta el momento por la Liaona empiezan a aparecer y con toda fuerza. Este espíritu bullicioso y arrogante entre los rebeldes casi provocó una catástrofe. ¿Cómo querían bailar y cantar? Bueno, con las tormentas bailaron mucho, de un lado a otro, y cantaron a todo pulmón del miedo que tenía. ¿Es mala idea rebelarse contra el Señor antes o durante el viaje en barco? Jonás, en el Antiguo Testamento, terminó como alimento para peces después que se rebeló contra el Señor cuando le ordenó ir a predicar a la ciudad de Nínive. Su experiencia en el barco es similar a lo que les pasó a Nefi y sus hermanos. El Señor envió una gran tormenta a azotar el barco. Durante la tormenta, Ley y Saría, ya de edad avanzada, incapaces de soportar la angustia causada por la maldad de sus hijos y las incomodidades físicas del barco descontrolado, enfermaron y aparentemente estuvieron al borde de la muerte. Dicen los versículos 17 y 18. Todos sufrieron mucho durante esos 4 días, porque con ese tiempo a bordo de un barco se prepara poca comida. A los niños pequeños no se les atiende como de costumbre, pero la enfermedad de sus padres y las lágrimas de los niños no conmovieron el corazón de los rebeldes. Fue el poder de Dios para destruir lo que finalmente los ablandó, dice el versículo 19 y 20. Sin la Liaona, no sabían a dónde ir, pero probablemente solo intentaron mantener el rumbo y se toparon con la tormenta. A veces dentro de la rebeldía uno se vuelve tonto, por no decir bruto, y eso que soy delicado en decirlo, porque debería decir brutazo. ¿Cómo vas a ser rebelde, mi amigo, en medio del mar? ¿Acaso conoces el mar? Una cosa es ser rebelde en el desierto, donde era tu hábitat, y otra en el mar, que quizás era la primera vez que subían a un barco, hecho diferente. Encima el barco era hecho diferente a lo que hacen los hombres, si es que había algunos barcos. ¿Cómo vas a dirigir un barco en el mar sin conocimientos? Eso es la rebeldía, ser tontos. La rebeldía te hace ser tonto. Quizás una de las funciones de la Liaona era ayudarlos a evitar esos fenómenos naturales. El versículo 15 nos dice que fueron 4 días. Es realmente increíble que los ojos de Lamán y Lemuel estuvieran tan ciegos que les tomó 4 días darse cuenta de que los juicios de Dios estaban sobre ellos. Es decir, la tontería les duró 4 días.
No solamente podemos decir que era por ebriedad, porque en esos días se duerme y se levanta y siguen con lo mismo. Si sabías que la leona no funcionaba después de haber amarrado a Nefi, entonces te das cuenta que hay algo malo. Eso es la rebeldía, no darse cuenta de lo evidente. Versículo 16 dice: el grupo de viaje también sufrió las consecuencias de la injusticia en alta mar. Sin embargo, la lección más poderosa viene en la magnífica respuesta de Nefi a todo eso. Sin embargo, miré a mi Padre, miré a mi Dios, y lo alababa todo el día, y no murmuré contra el Señor a causa de mis aflicciones. Qué bonito versículo. Permanecer leales a Dios, especialmente a través de pruebas que claramente no son nuestra culpa, y resistir la tentación de amargarnos por la falta de intervención del Señor es la gran prueba y lección de la vida. La fortaleza de Nefi es asombrosa, tiene la integridad de Job. La mayoría de nosotros habríamos estado quejándonos mucho tiempo antes de ser liberados de la esclavitud. ¿Cómo pudo el Señor hacer sufrir tales cosas a su joven profeta? ¿Dónde está su misericordia? Etcétera, etcétera. La paciencia de Nefi, con su dolor físico y su reacción de alabanza, en lugar de murmurar, contrastan marcadamente con la fe de sus hermanos. Las aflicciones pueden sacar lo peor de nosotros. Pensamientos como: no es justo, ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Esto puede llenar nuestras mentes. ¿Buscamos aprender y crecer de nuestras aflicciones, recordando que todo esto es parte de la prueba de la mortalidad? ¿Cómo manejamos nuestras aflicciones? ¿Tenemos fe? El ejemplo de Nefi es de perseverancia y aguante en adoración semejantes a los de Cristo. Después de liberar a Nefi, las cosas vuelven a la normalidad y llegan a la tierra prometida, donde encuentran de todo en alimentos y minerales, dice el versículo 25. Tan pronto como la colonia aterrizó, prepararon la tierra para las semillas que habían traído consigo. Lo mismo hicieron los pioneros que llegaron por primera vez al valle de Salt Lake para establecerse permanentemente. La familia había traído semillas del viejo mundo, quedaron asombrados de lo bien que crecía todo en la tierra prometida. Esto era importante porque la forma principal de obtener alimentos para los nefitas era la agricultura. El medio principal para los lamanitas era cazar y vivir de las bestias de la tierra. Veamos algo. Acá se habla de animales o minerales que para muchos les gusta saber si es o no es verdad. Nefi está menos interesado en proporcionar detalles históricos que en su narrativa espiritual. Para Nefi es más importante la narrativa espiritual que los detalles, y yo me uno a Nefi. Nefi está menos interesado en la historia que en la espiritualidad. Su relato es breve y va al grano, va al punto. Los que han tratado de ver los lugares indican que el lugar de aterrizaje más probable habría sido la costa del actual Guatemala, pero casi todos coinciden que llegó a Centroamérica. Cuando llegan, Ley en el barco con toda su familia. Pero si tú quieres saber exactamente el lugar y los animales o minerales, entonces te invito a averiguar, porque esos datos yo no los tengo. No estamos leyendo un libro de geografía, mi amigo, y debemos ser cautelosos al sacar conclusiones. Así termina el capítulo 18 y empezamos con el capítulo 19. Desde los últimos versículos del capítulo 18 vemos la colonización de la tierra prometida. En el capítulo 19, en el versículo 1, dice: hice planchas de metal. La experiencia de Nefi en la fabricación de herramientas para construir un barco le ayudó a aprender a trabajar con metales en bruto. Poco después de llegar a la tierra prometida, utilizó esta habilidad para hacer las planchas grandes de Nefi. Este versículo deja claro que Nefi no comenzó a escribir su historia hasta después de llegar a la tierra prometida. Lo primero que hizo fue hacer las planchas mayores de Nefi. Estos contenían más de la historia del pueblo, incluyendo el registro de su padre y la genealogía de sus padres. Hermano, un ratito, hermanito, no entiendo, ya me confundí con las planchas. Si son mayores o menores. Bueno, no es fácil comprenderlo si lo leemos, así que hay que explicarlo un poquito.
Las planchas mayores de Nefi se hicieron más o menos ni bien llegó Nefi a las Américas o a América. Más o menos habían pasado 10 años desde que Leí salió de Jerusalén. Y comprende, y luego de unos 20 años que llegaron a América, o 30 años que salieron de Jerusalén, Nefi hace las planchas menores, también llamadas las planchas de Nefi. Entonces, lo que estamos leyendo ahora son las planchas menores. Nefi aclara que cuando creó las planchas mayores, no sabía que estaría creando un segundo juego, y por lo tanto contó su viaje con mayor detalle en el segundo juego, que son las planchas menores. El profeta Mormón hizo el compendio, el resumen en su mayoría de las planchas mayores, lo que ves ahí, porque abarca muchísimos años. Es decir, que el libro de Mormón que tenemos empezaría con las planchas mayores. Pero, entonces, ¿por qué empieza con las planchas menores? Ya me confundí otra vez. Acá aparece un nombre, Ley, porque falta el libro de Ley. El libro de Ley estaba en las planchas mayores y es lo que empezó a traducir primero José Smith. Pero esas son las 116 páginas que se perdieron. Y según la secuencia, entonces sigue las planchas menores. Hermano, ¿por qué se hace así? Es confuso. A ver, un paréntesis rápidamente, porque ya se ha explicado. Cuando llega Nefi a América, empieza a escribir. ¿Dónde? En las planchas mayores. Pero si las planchas mayores contienen los libros de Mosía, Alma, Elamán, Tercer Nefi, Cuarto Nefi y Mormón. Eso no es la vida de Nefi. No es la vida de Nefi. Él hace las planchas mayores y las deja vacías un poco para que sean escritas después. Entonces, ¿qué escribe? Él escribe en las planchas mayores, pero lo que viene a ser, como dice allí en azul, el libro de Ley de su papá. Hermano, ¿el libro de Ley lo escribe Nefi? Sí, hace el resumen de su vida, de su papá, que viene a ser el libro de Ley. Entonces, en las planchas mayores estaba el libro de Ley, Mosía, Alma, Lema, todo eso, lo que sigue. Pero luego, él recibe el mandamiento por el Señor de que haga las planchas menores. En las planchas menores, Nefi escribe primera de Nefi, segunda de Nefi, Jacob, Enos, Jarón, Omni. Bueno, en realidad no escribe todo, pero empieza a escribir primera de Nefi, segunda de Nefi. Y los demás, hasta que llega a morir. Ahora, lo que nosotros estamos leyendo, que eso lo escribió 30 años más o menos, desde que salió de Jerusalén. Los primeros libros, que son primera de Nefi y segunda de Nefi, están igual como está o como lo escribió Nefi. El profeta Mormón no hizo cambios, lo puso. Hermano, pero si las planchas mayores de Nefi contenía el libro de Ley, ¿por qué eso no está? Ok. En las planchas mayores, cuando José Smith empieza a traducir, empieza con las planchas mayores. Y ahí estaba el libro de Ley. Y eso contiene 116 páginas. Y tú recuerdas, porque ya se ha explicado, que esas 116 páginas se pierden. Es decir, el libro de Ley se perdió. Por lo tanto, luego José Smith traduce las planchas menores, que viene a ser primera de Nefi, en el orden cronológico, pero todo estaba en unas planchas. No quiere decir que encontró dos tipos de planchas José Smith, no, todo estaba en un bloque, y de ahí empieza a traducir. De repente es medio confuso, pero bueno, ya lo expliqué, y lo vamos a seguir explicando. No os compliquéis para avanzar. El versículo 3 lo dice: se hizo esto, o se hizo así porque el Señor, en el versículo 3, tenía sabios propósitos. El Señor sabía que se perderían las 116 páginas. ¿Recuerda? Que eso ya lo dije. Nefi luego ve
Los que aprecian y desprecian estas planchas, es curioso que hay mucha gente, y eso lo ve Nefi todo, y lo escribe en el versículo 7, dice: algunos hombres consideran de gran valor tanto para el cuerpo como para el alma, otros las desprecian y las pisotean, dice en el versículo 7, tal como lo vemos. Muchos científicos y eruditos han examinado el libro de Mormón, criticando esto o aquello, buscando supuestos anacronismos y tratando de explicar cómo José Smith creó la obra. El libro de Mormón resiste bien cuando lo escrutinian. La ironía es que el libro de Mormón no debe ser juzgado por el hombre natural. Es una obra espiritual y debe ser juzgado por el espíritu. No lo olvides, júzgalo pero por el espíritu. Pide a Dios que te haga saber si es verdadero o no. Nefi profetiza sobre Jesucristo y obviamente lo que sale a continuación. Nefi profetiza sobre Jesucristo. En el versículo 10, señal dada de su muerte a los que habitarían las islas del mar, dice en el versículo 10 de la profecía. Nefi está profetizando acerca de los 3 días de oscuridad que cubrirán la tierra prometida después de que Cristo sea crucificado. El término islas del mar es un término que Nefi usa para referirse a la tierra prometida. Parece que cuando llegó Nefi o Lehi, y cuando llega la familia de Lehi en barco a América, ellos creen que son unas islas, no creen que es un continente. Es por eso que lo llama siempre Isla del Mar. Pensamos en las Américas como 2 grandes continentes, sin embargo es completamente natural que Nefi, habiendo navegado hacia la tierra prometida, se refiera a ella como una isla del mar. Cada vez que Nefi se refiere en una profecía a las islas del mar, está pensando en la tierra prometida. Nefi también nos dice que les pasó a los judíos por haber crucificado a Jesús. En el versículo 13, los que están en Jerusalén serán azotados por todo el pueblo porque crucificaron al Dios de Israel, dice en el versículo 13. Cuando Pilato hizo un débil intento por liberar a Jesús, los judíos respondieron diciendo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dice en Mateo capítulo 27, versículo 25, ¿verdad? Nunca se hizo una declaración más autocrítica. Toda esta destrucción y dispersión de los judíos se habría evitado si el pueblo hubiera aceptado el evangelio de Jesucristo y sus corazones hubieran cambiado por él. En el versículo 16 dice: reuniré a la casa de Israel de los 4 confines de la tierra. El recogimiento de Israel es un tema muy común del Antiguo Testamento y del libro de Mormón. José Smith declaró: creemos en el recogimiento literal de Israel y en la restauración de las 10 tribus. ¿Dónde dice eso? Artículo de fe número 10. Nefi nos está contando la historia y de pronto cita a Isaías en el versículo 23 del capítulo 19. Lo dice para que creyeran más plenamente en el Señor, su Redentor. Entonces empezamos el capítulo 20 y 21. Pero analizando mucho más, nos preguntamos por qué Nefi puso los capítulos 48 y 49 de Isaías. ¿Qué quiso enseñar? Y la respuesta la encontramos mucho más clara en Primera de Nefi, capítulo 19, versículo 21. Hago un paréntesis. Mi amigo, si te estás confundiendo un poquito, tienes una gran ventaja. Regresa el video y escúchalo otra vez. No te compliques, porque estoy avanzando, si no, no acabo con la clase. Es un poquito extensa y me estoy tomando un poquito de tiempo. Ok, cierro el paréntesis y seguimos. Nefi está explicando, está contando la historia, pero de pronto menciona a Isaías. ¿Por qué lo hacen los capítulos 20 y 21? Hablan de Isaías. ¿Por qué? ¿Y qué capítulos hablan en esos capítulos de Isaías? El capítulo 48 y 49 de Isaías. ¿Pero por qué lo hace? ¿Qué quiere enseñar Nefi? La respuesta la encontramos, como dije, en Primera de Nefi 19, versículo 21. Ahí está el versículo. Y ciertamente él mostró a los antiguos profetas todas las cosas concernientes a ellos. Y también mostró a muchos tocante a nosotros. Por tanto, es preciso que sepamos lo que a ellos atañe, porque está escrito sobre las planchas de bronce. Analizando este versículo, ciertamente él mostró a los antiguos profetas. ¿Quiénes son los antiguos profetas? Incluido Isaías. Se refería a todos los profetas del Antiguo Testamento.
incluido Isaías. ¿Qué les mostró? Todas las cosas concernientes a ellos, dice en el versículo 21. Ese ellos que está marcado ahí en el rectángulo rosado más o menos, se refiere a los judíos en Jerusalén. Y también mostró a muchos tocante a nosotros, dice en el versículo 21 en el cuadro celeste. ¿A quién se refería? A los nefitas en América. Por tanto, es preciso que sepamos lo que a ellos atañe porque está escrito sobre las planchas de bronce. Entonces, ¿de qué trata estos capítulos que puso Nefi? El capítulo 20 y 21. En el capítulo 20 de Nefi, de primera de Nefi, corresponde a Isaías 48 y trata sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre los judíos en Jerusalén. Eso tenemos que tenerlo claro. El Señor le mostró a los judíos a Isaías. Eso dice primera de Nefi, capítulo 20, con respecto a Isaías, capítulo 48. Nefi cita a Isaías. Los escritos de Isaías testifican que Jesucristo es la única fuente verdadera de esperanza para los hombres y mujeres que viven en un mundo caído. En consecuencia, Nefi citó cientos de versículos que escribió Isaías y que testifican del Salvador. Además, Nefi reconoció que el testimonio de Isaías era similar al de él, ya que ambos habían visto al Señor. Entonces, voy a hacer un resumen para que lo analices tú, porque es muy largo esto. En el capítulo 20 vemos que los primeros 5 versículos, del versículo 1 al versículo 5, que está dirigido a los judíos en Jerusalén, habla acerca de, a pesar de la bondad de Dios hacia Israel, que es el pueblo de la alianza, son idólatras. Habla de esos judíos que son idólatras. Los versículos 6 al 8, Dios tiene más que decirle a su pueblo del pacto, pero ellos no escuchan. Los versículos del 9 al 11 habla de un Dios todavía que es misericordioso con su pueblo y lo prueba en lugar de destruirlo. Los versículos del 12 al 13, Dios afirma su poder. Los versículos 14, Babilonia estará a merced de Dios. 15 y 16, los versículos, se proclama la palabra de Dios a los judíos. Los versículos del 17 al 19, Israel debería haber guardado los mandamientos. Y los versículos 20 al 22 habla de que deja atrás Babilonia y declara la salvación de Dios. Así termina el capítulo 20 o el capítulo 48 de Isaías. Entramos al capítulo 21 de Primera de Nefi, que viene a ser Isaías 49. ¿Y de qué trata? Sobre nosotros. Cuando digo nosotros, estoy hablando de mí y de todos los que nos escuchan. Los nefitas de América. De eso trata. El Señor le mostró a los nefitas a Isaías. En Primera de Nefi, capítulo 21. Y eso corresponde a Isaías, capítulo 49. Vamos a hacer un resumen de todo este capítulo 21. En versículos del 1 al 4 habla del pueblo de Israel, que son siervos del Señor dispersos, asediados, pero resistentes. Los versículos del 5 al 7, el Mesías será una luz para los gentiles. Los versículos del 8 al 11, Dios se acuerda de los gentiles. Versículos del 12 al 13, los gentiles se reúnen. Versículos del 14 al 18, Sión se queja contra el Señor. Los versículos del 18 al 21 habla de la reunión de Israel, que es poderosa. Los versículos 22 al 24, los gentiles tendrán parte en la reunión. Y los versículos finales del 25 al 26, el Señor es el recolector, salvador, libertador y redentor de Israel. Así terminan los capítulos 20 y 21. Llegamos al capítulo final, que es el capítulo 22. Cuando Nefi terminó de leer, sus hermanos desearon saber el verdadero significado de las palabras que habían escuchado. En el versículo 1, los hermanos le dicen a Nefi, ¿qué significan estas cosas que habéis leído? Les dicen.
Nefi tenía una comprensión natural e íntima de Isaías, pero sus hermanos no. Al menos entendieron el punto principal, como se refleja en su incómoda pregunta. ¿El significado es literal o figurado?, les dice. Nefi, ¿sucederán realmente o es solo una metáfora? Uno podría haber supuesto que los hermanos mayores de Nefi tal vez no hubieran tenido el interés o la paciencia para escuchar estos 2 capítulos de Isaías. Pero aparentemente no solo escucharon, sino que se preguntaron si Isaías estaba hablando de eventos proféticos terrenales o simplemente de cosas espirituales. Debemos recordar que Nefi tenía un amplio conocimiento de las Escrituras. No solo había leído a Isaías, sino también a Zenós, Senoc y Nehum. También habían tenido sus propias visiones en las que había visto el tiempo de Cristo, en 1 de Nefi capítulo 11. Nefi sabía de su propio pueblo en la tierra prometida, en el capítulo 12 de 1 de Nefi, la restauración del Evangelio en el capítulo 13, la construcción de Sion, las destrucciones que procedían a la segunda venida, el establecimiento del milenio en el capítulo 14. En consecuencia, Nefi pudo elaborar y explicar claramente gran parte de lo que citó de Isaías. Nefi les dice la clave para saber todas estas cosas. De verdad que Nefi sí sabía, y sabía muy bien. En el versículo 2 del capítulo 22 de 1 de Nefi, dice que por el Espíritu todas las cosas son dadas a conocer a los profetas. Nefi está enseñando que Isaías recibió sus profecías por el poder del Espíritu. El Espíritu también puede hacer conocer todas las cosas a aquellos que no son profetas, siempre y cuando crean y tengan fe. En el versículo 3 habla de las cosas que he leído, son cosas que pertenecen tanto a las cosas temporales como a las espirituales. Para Dios todas las cosas espirituales son espirituales, para mí todas las cosas son espirituales, y en ningún momento se ha dado una ley que fuera temporal. Entonces las promesas de la casa de Israel son tanto temporales como espirituales. Temporal en el sentido de que habrá una dispersión y reunión literal de Israel desde los 4 confines de la tierra, y espiritual en el sentido de que aquellos que se vuelvan al Señor en los últimos días serán reunidos espiritualmente en el redil de Dios. Él cuenta sus ovejas y lo conocen, y habrá un rebaño y un pastor. Al responder a sus hermanos, Nefi explicó que estas profecías de Isaías debían entenderse como tanto temporales como espirituales, porque Israel será dispersada. La mayor parte de todas las tribus han sido llevadas, dice el versículo 4. Todo el reino del norte fue destruido y el pueblo fue llevado a Siria. Así se pierden las 10 tribus. En los días de Nefi, las únicas tribus que quedaban eran la tribu de Judá y Benjamín. Había unos pocos en Jerusalén de las tribus de Efraín, Manasés y Leví, pero la gran mayoría de estas 3 tribus, habían sido llevadas al norte con el resto del reino del norte. Nefi sigue explicando hasta que llega a la esperanza en el versículo 12. Lo sacará nuevamente del cautiverio, dice. Esto se entiende en un sentido espiritual. Los miembros de la casa de Israel, es decir, los indios de América del Norte y del Sur, serán sacados del cautiverio espiritual. Cuando comiencen a comprender que son de la casa de Israel y cuando comiencen a creer en el poderoso de Israel. También nos dice qué le pasará a esa gran iglesia. En el versículo 13 menciona y dice, esa iglesia grande y abominable pelearán entre sí. Nefi deja claro que la destrucción que sobrevendrá a la grande y abominable iglesia será como resultado de las guerras entre las naciones que apoyan a esa iglesia. Ya sabemos lo que ocurrirá y ante todo lo que pase, Nefi nos dice en el versículo 17, preservará a los justos con su poder, por lo tanto los justos no deben temer. El Señor ha dado a los justos la promesa de que serán preservados. El Señor puede preservar a los justos con su poder. El presidente Brigham Young dijo lo siguiente: Dios ha sido y es nuestro ayudador, y esta
y está a nuestra derecha e izquierda y alrededor de nosotros como un muro de fuego para defender a este pueblo, si le sirven con un corazón no dividido. Fin del comentario. En el versículo 23 dice, iglesias edificadas para obtener ganancias y para llegar a ser populares a los ojos del mundo. La tendencia actual en muchas iglesias es tolerar todo tipo de comportamiento que tradicionalmente ha sido contrario a las enseñanzas de la Biblia. Muchas iglesias tratan de llevarse bien con el mundo, con sus modernidades. Muchas iglesias, a pesar de lo que está prohibido, lo aceptan para poder tener más feligreses. Nuestra iglesia adolece de asistencia. ¿Sabías? Mira los números, mira tu barrio. ¿Cómo está la asistencia de tu barrio? ¿Cómo está la asistencia de los barrios de tu estaca? ¿Cómo está la asistencia de tu estaca? Mi amigo, el mundo trabaja fuertemente para jalar a nuestros jóvenes, para jalar a nuestros adultos. Así como ingresan a la iglesia, muchos se van. Y déjame decirte que ahora ingresan cada vez menos. Con todo el cariño, con todo el amor, no hagas perder tiempo a los misioneros. Si un par de misioneros llegan a tu casa, de repente por un vaso de agua, por un pequeño appetizer o un pequeño plato de comida, dales. No hay que negarles, pero que sea breve. Eso no es el propósito. El propósito es que ellos salgan y prediquen, que puedan traer más almas a Cristo, que nuestras iglesias estén llenas, que nuestras iglesias o nuestras reuniones sean grandes, que cada vez aumente la feligresía. Pero eso no se ve. ¿De quién depende? No depende solamente del misionero, depende de todos. Que nuestras clases sean edificantes, que nuestros mensajes dominicales puedan elevar, puedan edificar y podamos sentir el Espíritu, de esa manera nuestra fe pueda crecer. Si tú recibes un mensaje este domingo para darlo, prepárate. Si tú eres maestro, prepárate, instrúyete, que tu clase sea edificante. De esa manera lograremos que cada vez nuestra congregación crezca, se fortalezca y no sea al contrario, que cada vez haya menos. También nos dice lo que ocurrirá a Satanás. Vemos que el libro de Mormón complementa lo que dice la Biblia. En el versículo 26 dice que Satanás no puede ser desatado por el espacio de muchos años. El libro de Apocalipsis nos dice que Satanás en realidad está atado y que el periodo de tiempo descrito es de 1000 años, hasta que se cumplan los 1000 años, y después será necesario que sea desatado por un poco tiempo, dice Apocalipsis capítulo 20, versículos del 2 al 3. Nefi habla de estos acontecimientos a sus hermanos no para atemorizarlos, sino para que sepan lo que ocurrirá. Ese es el objetivo. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasará después? Y les dice bien claro que se puede vivir con seguridad si es que se arrepienten, dice el versículo 28. La clave lo da Nefi y aplica para todos, algo que sus hermanos tenían dificultades. ¿Qué tenemos que hacer? En el versículo 30 lo dice. El hombre tiene que ser obediente a Dios. ¿Cuál es el propósito de conocer las Escrituras? Saber que sus profetas han testificado, han presentado todo lo que ocurrirá y que no hay que temer si es que somos obedientes. Así termina Nefi su primer libro, el libro de Primera de Nefi. Al terminar esta clase, y cuando leo la historia de la salida de Lehi, me pregunto, ¿por qué el Señor hizo que Lehi llevara a su familia al desierto? ¿Por qué no hizo que la familia huyera a Egipto, o Grecia, o a una aldea en cualquier lugar? En cambio, el Señor le ordenó a Lehi que llevara a su familia al desierto, donde los preservó. ¿Por qué un lugar así? El Señor tiene sus propósitos. Jamás te va a desamparar. Eso tienes que saberlo.
A veces cuando hay cambios en la vida es porque el Señor tiene sus propósitos. La leona es un profundo ejemplo de cómo se logran grandes cosas con pequeños medios. Esta parece ser una lección poderosa e importante que deben aprender las personas y las familias. Ahora, nuestras indicaciones diarias, como aparecían en la leona, pero en la actualidad son la oración, el estudio de las escrituras y la obediencia. Pequeños medios que producen grandes resultados. El don del Espíritu Santo, al igual que la leona, funciona únicamente según nuestra fe, diligencia y obediencia. También recibimos la palabra del Señor de vez en cuando, según nuestra fe y atención. No olvidemos lo que nos aconseja Nefi en el versículo 31. Si somos obedientes a los mandamientos y perseveramos, es decir, seguimos, seremos salvos en el último día. Gracias, Nefi, por enseñarnos el Evangelio. Y gracias a nuestro Dios y Jesucristo que ha permitido tener estas escrituras. Yo sé que si tú lees las escrituras vas a poder aprender muchísimo más. Yo te he dado una pequeña versión de mi opinión, de lo que he leído. Cuando tú lo leas, cuando tú lo escudriñes, tendrás mucho más. Anótalas, escríbelas. Medita en ellas para que las escrituras cobren vida en tu vida, para que las escrituras las disfrutes. Muchas gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana, esperando disfrutar cada semana de las escrituras.